Hola amigos, bienvenidos una vez más a este domingo de Live en Casa. Estamos muy emocionados por todo lo que Dios ha venido haciendo a través de todo este tiempo desde que comenzamos los servicios en línea. Dios ha permitido que esa situación genere más interacción y que nos permita poder alcanzar a muchas más personas a lo largo de todo lo que es nuestro continente, e incluso nos han llegado reportes desde el continente africano que nos están viendo y escuchando de lo que estamos haciendo aquí desde Barranquilla. Gracias por permitirnos llegar hasta donde tú estás y gracias por saber que Dios va a hablar a tu corazón. Quiero que me acompañes por un momento en un agradecimiento muy especial que yo voy a hacer. Quiero agradecerle a todas aquellas personas que compartieron conmigo una palabra de aliento, que me acompañaron en la oración por la salud de mi papá. Les cuento que mi papá ya está mucho mejor, sigue en la unidad de cuidados intensivos, pero gracias a Dios ya la ventilación mecánica y toda esa intubación que tenía ya se le ha sido retirada y ya puede respirar por sí mismo. Sigue en la unidad de cuidados intensivos bajo un régimen de cuidado muy especial, pero sabemos que Dios está obrando. ¿Y por qué mi papá es un milagro? Y se lo debo a Dios primeramente, pero también al agradecimiento de todos ustedes por sus oraciones. Y es porque mi papá es un hombre de 85 años, en donde en cuestión de 24 horas fue sometido a 2 cirugías en su cabeza. Entonces es un milagro, sabemos que Dios tiene el control de todo. Y bueno, la oración es nuestro canal de comunicación con Dios y a través de la cual podemos alcanzar grandes milagros de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Quiero que me acompañes a lo que estoy convencido y plenamente seguro que es la palabra de Dios para ti. Que vayas, corras por tu Biblia, no sé, mira en tu celular, en tu tablet, y vayas y me acompañes en una corta lectura de un pasaje de la Biblia que es maravilloso y que es impresionante y que estoy plenamente convencido de que marcará un antes y un después para tu vida a partir del día de hoy. Quiero que vayas conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Yo te invito a que allí donde tú estás me acompañes en una corta oración. Vamos a entregarle este mensaje a Dios, que sea el Espíritu Santo llegando con su mensaje hasta lo profundo de tu alma y haga lo que tenga que hacer allí. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu presencia. Gracias por permitirnos aprender de ti un domingo más. Sabemos, Señor, y estamos expectantes de todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos estás permitiendo vivir, pero también aprender, Señor, desde el momento en que comenzamos toda esta temporada especial a través, Señor, del aislamiento y a través, Señor, de estos servicios online. Gracias, Señor, por las personas que están siendo alcanzadas. Gracias por aquellas personas, Señor, que serán posteriormente alcanzadas a través de este mensaje, que llegue hasta sus corazones y puedan ser transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Santiago es uno de los libros más bacanos que podemos encontrar en la Biblia. Yo siempre estoy un convencido de que la palabra de Dios lo contiene todo. Sí, aun cuando son 66 libros, son más que suficientes para obtener la información necesaria que todo el mundo necesita para poder vivir en sociedad y en este mundo bajo esta generación del siglo XXI. El libro de Santiago fue escrito por el que era entonces el hermano medio de Jesús. Era aquel hombre que inicialmente dudaba de Jesús, pero luego de la resurrección de Cristo comenzó a creer en él y ya se autodenominaba un siervo o esclavo, como dice otra versión de Jesús. Este libro de Santiago es muy maravilloso porque nos muestra la parte práctica de la fe.
no se enfoca y no enfatiza tanto en las partes doctrinales o en las partes teológicas o teóricas de la fe, sino que se enfoca más en que sea una fe práctica. Santiago escribe este libro no para una iglesia en general o una iglesia en concreto, como la gran mayoría de cartas que escribió Pablo. Santiago dice el versículo 1 del capítulo 1 que él escribió este libro a todos los judíos que se habían convertido en cristianos, pero que debido a la persecución y violencia que estaban sufriendo debido a su fe, tuvieron que salir de su tierra natal. Todo esto surgió luego de que Esteban, el primer mártir de la iglesia, fuese asesinado por impedir, mejor, o por no negar su fe. Entonces Santiago nos está diciendo que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida. Estamos en el siglo XXI. Estamos en una generación en donde podemos ver grandes avances tecnológicos, podemos ver que el hombre ya puede llegar al espacio con mucha facilidad, que incluso existe una estación espacial en donde muchos astronautas pueden llegar y desde allí realizar distintas operaciones o distintos trabajos. Podemos ver que hay cientos o tal vez miles de satélites que rodean la Tierra y que viajan por el universo a velocidades que a lo mejor no nos alcanzamos a imaginar, estudiando todo lo que pasa en nuestro planeta, pero también en nuestro universo. Sin embargo, aun cuando estamos en un siglo de grandes avances, en un siglo donde la ciencia médica y tecnológica ha generado grandes resultados en favor de la humanidad, también es cierto que estamos en un siglo donde las personas seguimos enfrentándonos a los mismos desafíos que desde tiempos atrás nos venimos enfrentando. La tecnología, los avances tecnológicos no han podido sanar las heridas de nuestro corazón. Estamos en una generación de que algunos sociólogos y antropólogos la han denominado como nativos digitales. Pregúntale a una persona de 15 años qué era un Tamagotchi. La gente de mi edad éramos felices porque teníamos una mascota virtual, que teníamos que alimentarla, que teníamos que ayudarla, que teníamos que cuidarla. Era un aparatico en donde si no le teníamos los cuidados adecuados se nos moría. También, como no mencionar, el compact disc, el fax, el beeper y muchos otros. Hoy en día muchas personas no conocen nada de eso. Sin embargo, aun cuando el mundo ha avanzado en tecnología, ha avanzado en conocimiento, ha avanzado en grandes búsquedas, aún así las heridas del corazón, las heridas del alma, los problemas y los desafíos diarios a los cuales nos enfrentamos siguen siendo los mismos de siglos atrás. Albert Einstein, este famoso físico, que a lo mejor muchos ni conocerán, pero es gran famoso por su conocimiento, pero también por el legado que ha dejado. Él decía que el ser humano, el espíritu del ser humano debe estar por encima de la tecnología. Entonces, si la humanidad tiene que ser más importante que la tecnología, debemos entender que la tecnología no puede ocupar un lugar más importante, porque nuestro corazón necesita de algo que físicamente no podemos tener, y ese algo es Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo de siglos atrás, es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Isaac y es el mismo Dios de hoy. Dios no varía, Dios dice la Biblia que es inmutable. Él no cambia de parecer. Entonces, aun cuando vivimos en una generación hiperconectada y tecnológica, seguimos siendo vulnerables a los mismos desafíos y problemas diarios que siempre hemos enfrentado. Sin embargo, Dios siempre ha tenido disponible su gracia y su amor para con toda la humanidad, y el día de hoy no es la excepción. Por eso es importante que entendamos varias cosas. La primera que quiero compartir contigo es que la cultura actual no define mi identidad.
La cultura actual no define mi identidad. Y para entender un poco mejor esto, debemos saber el significado de lo que es cultura. Encontrar un significado rígido de lo que es la palabra cultura no lo vas a encontrar. Hay cientos de significados. Sin embargo, algunos han llegado a un leve consenso de lo que puede significar cultura. Cultura es entonces un conjunto de materiales físicos y espirituales que lo que buscan es orientar el comportamiento y la conducta de un individuo o de un conjunto de personas. Esto incluye su vocabulario, su manera de hablar, esto incluye también sus hábitos y costumbres, y esto también incluye muchas otras cosas. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de un conjunto de cosas que influyen en nuestra vida para orientarnos detrás de un mismo objetivo. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 11, que nuestra cultura no debe ser esta cultura, que nuestra cultura debe ser la cultura del reino, en donde Cristo debe representar nuestra cultura. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 11, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Cuando creemos en Jesús y hemos nacido de nuevo, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Ya no podemos permitir que las diferencias, a lo mejor geográficas, o las diferencias de color de piel que ahora mismo están tan candentes a nivel mundial, por lo que ya todo el mundo sabe que sucedió en Estados Unidos, nada de eso, ninguna de esas fronteras o barreras existen ahora mismo en una persona que ha nacido de nuevo. No importa si yo tengo dinero o no tengo dinero, no importa si yo soy de un color o soy de otro color, no importa si eres mujer o eres hombre. Para Dios, las personas que han nacido de nuevo somos todos iguales, porque lo importante no es lo externo, lo importante es Cristo. Lo importante es que en tu corazón y en mi corazón viva Jesús. Y para entender esto y entender lo que significa una sociedad sin Cristo, yo me encontré una anécdota un poco curiosa, pero también muy lamentable. Se habla de una pintura llamada El retrato de una dama de un hombre llamado Gustav Klimt. Se dice que hacia 1997, un poco menos, se llegó una noticia a nivel mundial de que esta pintura había sido raptada del museo en donde estaba siendo expuesta esta obra. Buscaron y de una manera muy extraña se dieron cuenta que la pintura nunca apareció. Sin embargo, 20 años después, luego de hacer un proceso de limpieza, a lo mejor ya habían olvidado el tema de la pintura, unos trabajadores estaban haciendo una limpieza y en un lugar comenzaron a limpiar y a quitar unas hiedras, y dentro de esas hiedras vieron a una puerta con una cerradura y entraron y miraron y encontraron una bolsa negra. Y en el interior de la bolsa negra, después de los 20 años, encontraron la pintura. La pintura no había salido del museo. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Que nosotros debemos limpiar nuestra mente, que debemos permitir que Dios entre en nuestro corazón para limpiar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad ha metido a Jesús en una bolsa de basura. Y hasta tanto no lo encuentre, no se van a dar cuenta de lo importante que es tener a Jesús allí expuesto. ¿Por qué? Porque la cultura no debe dirigir mi vida, no debe dirigir tu vida. Yo entonces te hago una pregunta. ¿Tu identidad y tus valores fueron definidos según el estándar que te ha dictado la sociedad? Las decisiones que tú has tomado han sido manipuladas o influenciadas por los modelos de la sociedad actual. Como punto número 2,
Las pruebas desarrollan nuestro carácter. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Santiago les está diciendo a todos aquellos judíos que tuvieron que huir por miedo a ser asesinados al no negar su fe, y les dice, no tengan miedo. Las pruebas son una oportunidad que Dios nos da en su sabiduría, en su soberanía, para que nosotros podamos ser desarrollados a nuevos niveles de fe. Las pruebas desarrollan nuestro carácter y son una oportunidad para desarrollar fortaleza, para desarrollar confianza, para desarrollar paciencia. Entonces, las pruebas son una oportunidad que tenemos para crecer y madurar. Y sabes, algo maravilloso, y es que las pruebas son temporales. Las pruebas tienen una fecha de caducidad. Dios no va a permitir que una prueba ocupe más tiempo del que debe ocupar. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Amigo, amiga que me ves, que me escuchas, ese fundamento no es nadie menos ni nadie más que Jesús. Cuando nuestra vida es guiada por Jesús, entonces las pruebas nos ayudan a hacernos perfectos, es decir, maduros. Nos sostendrán, nos ayudarán a obtener fuerzas para seguir adelante, pero más importante o no menos importante, es que Dios nos va a dar seguridad. Pero también muy importante con esto, y es que en las pruebas Dios siempre nos acompañará. En todo proceso de crecimiento, en todo proceso de poda, Dios ha prometido estar con nosotros. Por eso dice el Salmo 66, versículo del 9 al 10. Nuestra vida está en sus manos. Él cuida que nuestros pies no tropiecen. Nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. Cuando yo estaba terminando mi carrera, no la carrera de abogado, sino mi carrera como regente de farmacia en la Universidad de Antioquia, ya finalizando todo lo que era mi carrera, mi proceso de graduación y todo eso, tuve una prueba muy difícil, una prueba personal y familiar muy difícil, que fue la pérdida de mi mamá, fue la muerte de mi mamá. Fue un momento muy difícil para mi vida, para mi familia, porque fue una pérdida de un ser que amábamos, un ser que aprendíamos y que disfrutábamos todos los días. Encima de eso, yo estaba con la presión de tener que asumir la responsabilidad de culminar una carrera. Cuando mi mamá falleció, obviamente hubo un tiempo en donde yo no pude ir a la universidad, primero por los trámites que hubo que hacer con la funeraria y todo esto, pero también porque yo estaba triste, estaba deprimido, no quería más. Cuando yo fui a la universidad y expuse todo el caso, me tocó asumir un riesgo muy grande. Los parciales, los trabajos que los profesores habían puesto para finalizar el semestre eran trabajos en grupo. Y en vista de que yo no pude hacerlo, me tocó hacerlo de manera individual. Incluso hubo una materia que me acuerdo muy bien, que era bioquímica, que me tocó ir a presentar ese examen en otra facultad, en otro lugar de la ciudad. Mi facultad era química farmacéutica y me tocó ir hasta la facultad de medicina a realizar este examen, en donde me tocó sentarme literalmente en el pasillo, solo, estudiando
para este parcial y realizando el parcial, que inicialmente él lo había puesto para hacerlo en grupos de 3, 4 personas y me tocó hacerlo solo. Y todos sabemos que cuando un parcial es en grupo o en pareja es difícil. Gracias a Dios, Dios me dio la sabiduría y Dios me dio la capacidad para salir adelante de toda esta situación y pude graduarme como regente de farmacia. Entonces, cuando ponemos a Dios en nuestra vida, Dios nos va a guiar. Él no va a permitir que una prueba nos aplaste. Él va a hacer que esa prueba nos fortalezca, que esa prueba nos madure para ser mejores personas. Entonces, las pruebas son temporales y tienen un propósito en tu vida, en mi vida, y es que asumamos una actitud correcta todos los días. Una persona tiene diferentes actitudes para la misma situación. Yo escuchaba hace unos días de una ilustración de unas personas que estaban en una celda de una cárcel. Ambos estaban en el mismo lugar, estaban en la misma celda, bajo las mismas condiciones, pero ambos tenían visiones diferentes. Mientras el uno veía los barrotes de su celda, el otro miraba las estrellas que estaban después de la celda. Tú y yo tenemos las mismas situaciones a lo mejor hoy en día. Estamos bajo la misma situación mundial de esta pandemia. Estamos bajo las mismas condiciones a lo mejor de tener que aislarnos de nuestros amigos y tener que convivir todo el tiempo con familiares, con gente cercana, o abstenernos de hacer muchas cosas que veníamos acostumbrados a realizar. Sin embargo, podemos limitarnos a mirar los barrotes que nos impiden avanzar o podemos mirar más allá y poder tener la esperanza de que esto que estamos pasando hoy en día es una oportunidad para seguir adelante. Y sabes, se me había olvidado decirte el título del mensaje, pero el título del mensaje es Conectados y Desesperados. Porque hoy en día estamos más conectados que nunca, pero al mismo tiempo más alejados y desesperados que nunca. Hoy la tecnología nos ayuda a acercarnos a los más lejanos, pero también hace que nos alejemos de los que están más cerca. Por eso el tercer punto es tan importante. ¡Wow! Es maravilloso. Y es que la gracia de Dios sigue vigente hoy. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios sigue perdonando, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue ayudando, porque la gracia es un regalo que no depende de lo que hacemos. La gracia no es un regalo que yo obtengo luego de hacer una buena obra. La gracia es un regalo de Dios que Él quiso dar a través de la muerte de su Hijo. Y por eso cuando Él habla de que Él es fiel, que Él perdona, porque Él ha prometido que todo aquel que se acerca a Jesús en búsqueda de perdón y restauración, Él lo va a recibir. Entonces es tu oportunidad hoy. Si no has aceptado a Jesús, Él tiene los brazos abiertos todavía para ti, para que tú te acerques a Él y puedas encontrar tu perdón y tu restauración. Pero también es justo para limpiar tu vida de toda maldad. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a los demás y menos a Dios. No podemos engañar a nuestros padres, no podemos engañar a nuestros cónyuges, no podemos engañar ni siquiera a nuestros hijos, menos a Dios. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Y dice Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 7. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan,
¿Cómo podemos volver cuando nunca nos hemos ido? Dios está dando una oportunidad para cambiar tu vida. Puedes acercarte a Dios, no importando los errores que has cometido en tu pasado. No importa cuán malas decisiones has tomado. Hoy es tu oportunidad. Todavía Dios sigue sanando. Todavía Dios sigue restaurando. Todavía Dios sigue perdonando. Y sabes, una mujer en el país de El Salvador, en Centroamérica, tuvo una muy triste o tal vez trágica experiencia en su vida. Esta mujer, siendo muy joven, teniendo 19 años, pues tuvo una bebé. Y el problema no es que tuvo una bebé, para nada. Esta bebé de 30 días de nacido, su mamá la llevaba para aquel entonces a una cita médica para un chequeo normal. En aquel momento se encontró con que el consultorio médico estaba pues bastante congestionado, habían bastantes niños en espera, atención, había muchos pacientes que atender. Obviamente la espera, el cansancio, el calor, me imagino, hizo que esta bebé comenzara a llorar, comenzara a patalear, y obviamente era una bebé de 30 días de nacido, es muy normal. A esas llegó una mujer muy formal, muy amable, una persona muy agraciada, y se ofreció a ser acompañante de esta joven, mamá de esta bebé de 30 días. Hubo una corta relación de amistad en ese lapso de tiempo, a tal punto que esta joven le permitió que esta mujer tomara a su hija y saliera con ella a supuestamente calmarla. Pasaron los minutos y la mujer no regresaba. Al cabo, la mujer, madre de la bebé, sospechaba de lo peor, porque en aquel entonces el país de El Salvador se encontraba en una cruenta guerra civil, y en aquel entonces era muy común que existiera el tráfico de menores. Efectivamente, la mujer nunca apareció, la mujer desapareció con la bebé, y esto generó un dolor en la joven que pasados 30 años no lo había superado. Uno de sus hijos vio que en un noticiero internacional una joven francesa con ascendencia salvadoreña estaba buscando a su familia biológica porque sus padres adoptivos le habían contado la manera en cómo había llegado a su familia. Entonces tenía todo el interés de poder conocer a su familia biológica. Su hermano, al ver la noticia y comenzar a mirar los detalles, se dio cuenta de que posiblemente era su hermana la que había sido raptada en aquel entonces, 30 años atrás. Como pudieron, se pusieron en contacto, y la mujer desde Francia llegó y encontró a la mujer que era su mamá. La mamá, con ojos en el corazón, con un llanto profundo, le pidió perdón y le explicó todo a la mujer. Le dijo lo que había sucedido, y por fin pudo tener paz en su corazón. 30 años pasaron, pero fueron 30 años en donde ella estuvo luchando con un dolor debido a una mala decisión, debido a un fracaso que había tenido. Sin embargo, cuando llegó el perdón, pudo por fin descansar y tener reposo en su alma. ¿Y tú? ¿Tú qué estás haciendo con el dolor que por tanto tiempo has cargado? Es tiempo que sueltes ese dolor. No importa si ha pasado días, meses o años. Dios está allí para ayudarte, para fortalecerte, para decirte: yo estoy contigo. No importa si estás pasando una prueba. No importa si has cedido o has sido derrotado en una tentación. Porque déjame decirte algo. Dios usa las pruebas para fortalecerte, para madurarte. Pero el enemigo, el diablo, el enemigo de Dios y de los hijos de Dios, usa las tentaciones a través de la carne nuestra y a través del mundo para sacar lo peor de nosotros. Entonces, el mundo avanza. Amigo que me escuchas, el mundo avanza, la ciencia avanza. Existen los mismos problemas de siempre. Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malhumorado, era un Dios de guerra, derramador de sangre, y que el del Nuevo Testamento no. Y realmente el Dios del Antiguo Pacto, créeme, es amoroso, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y yo te invito a que lo leas.
como el pueblo de Israel una y otra vez se equivocaba, una y otra vez metía las de caminar y Dios siempre levantaba a alguien que lo rescatara. Y el pueblo otra vez volvía y se equivocaba y Dios volvía y lo restauraba. Dime, ¿eso no es amor? Eso es amor. Entonces Dios sigue restaurando, Dios sigue levantando, Dios sigue fortaleciendo, pero como te lo decía en el primer punto, no permitas que la cultura actual guíe tu destino. Porque ¿cómo es posible que esta cultura le dé más importancia a la belleza física que a la belleza mental? ¿Cómo es posible que este mundo invierta millones y millones de dólares para ir a la luna, pero permite que miles o tal vez millones de niños mueran de hambre o de deshidratación? ¿Cómo es posible que una persona que haga un deporte gane muchísimo más que un médico? Entonces, esta cultura no determina los valores que debemos seguir. Esta cultura realmente busca lo temporal, pero Dios quiere que tú busques lo eterno. No lo que simplemente se acaba, no lo que simplemente te hace sentir bien por un corto momento. No, Dios quiere que tú persigas lo eterno. Si tienes pruebas, si tienes o has cedido ante la tentación, no te sientas menos. Dios está ahí para ayudarte. No puedo decir que comprendo tu dolor porque no podemos sentir el dolor del otro. Sin embargo, Dios está ahí para ti. Dios está para ayudarte y para fortalecerte. Por eso lo dice Santiago cuando lo leímos inicialmente, que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas, porque después de superarlas, Él les dará la corona de vida. Esa corona, más que la corona físicamente, es la vida eterna. Y la vida eterna no empieza cuando estemos del otro lado del umbral. La vida eterna comienza aquí, en este mundo. Por eso dice el Padre nuestro, esa oración tan conocida, que dice, haga tu voluntad en la tierra, así como la haces en el cielo. Debemos aprender a ser los ojos, los pies y las manos de Jesús en esta tierra, pero también debemos disfrutar ese amor y esa pasión que Dios puede derramar en nosotros. Entonces, es mi invitación. Quería animarte, quería desafiarte, pero también quería que tú tomes una decisión el día de hoy de aceptar a Jesús en tu corazón. Tal vez es la primera vez que nos ves, o tal vez no. Tal vez ya nos has venido viendo, o a lo mejor ya tú eres cristiano y te apartaste del Señor. Mi intención no es poner un dedo en una llaga, lejos de mí estar haciendo eso. Mi intención es venir a hablar de lo que Dios quiere decirte a tu corazón. Si en este momento tú sientes en tu interior la necesidad de hablar con Dios, de decirle que lo necesitas y que le pides que entre a tu vida, yo te invito a que hagas esta oración que viene a continuación en el video.